Capítulo 8. Jesús y sus parábolas. Parábola viene del greco parabolé y significa similitud, que es igual a comparación. La parábola era el género de predicación preferido de Jesús. Hablaba de temas de actualidad para hacer entender la verdad. La mayoría de sus enseñanzas la impartía por medio de parábolas. Utilizaba los medios más adaptados para ilustrar el mensaje divino. Presentaba con simplicidad las verdades más profundas. La unía a los aspectos de la vida cotidiana, hablando del amor de Dios para con nosotros. Exhortaba de amar al prójimo, practicar la justicia, tener misericordia y ser humilde ante Dios, obedeciendo a sus mandamientos. La palabra de Dios nos revela, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 13, 34 y 35. Las cosas naturales constituían el vehículo de aquellas espirituales. Los fenómenos de la naturaleza y la experiencia de la vida de los oyentes ilustraba la verdad de la palabra hablada, llevando así del reino natural al reino espiritual. La mayoría de sus parábolas ilustran el misterio del reino del cielo. Ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, etc. Otras nos enseñan la importancia de la misericordia con el prójimo. Ejemplo, la parábola del buen samaritano. En otra nos enseña que debemos orar sin cesar, es decir, continuamente y sin cansarnos. Pedir, buscar, llamar. Jesús dijo, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ejemplo, la parábola de la viuda y el juez injusto, la del amigo importuno, etc. Parábola de Jesús según San Mateo. Parábola del sembrador, Mateo 13:3. Parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:24. Parábola de la semilla de mostaza, Mateo 3:31. Parábola de la levadura, Mateo 13:33. Parábola del tesoro escondido, Mateo 13:44. Parábola de la perla de gran precio, Mateo 13:45. Parábola de la red, Mateo 13:47. Parábola de la oveja perdida, Mateo 18:12. Parábola de los obreros de la viña, Mateo 21. Parábolas de los dos hijos, Mateo 21:28. Parábolas de los labradores malvados, Mateo 21:33. Parábolas de las 10 vírgenes, Mateo 25:1. Parábolas de los talentos, Mateo 25:14. Parábolas de Jesús según San Marcos. Parábola del crecimiento de la semilla, Marcos 4:26. Parábola de Jesús según San Lucas. Parábola del buen samaritano, Lucas 10:30. Parábola del amigo importuno, Lucas 11:5. Parábola del rico insensato, Lucas 12:16. Parábola de la higuera estéril, Lucas 13:6. Parábola de la gran cena, Lucas 14:16. Parábola de la moneda perdida, Lucas 15:8. Parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11. Parábola del mayordomo infiel, Lucas 16:1. Parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18:1. Parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:10. Parábolas de las 10 minas, Lucas 19:12.
Parábola de la higuera florecida. Lucas 21-29. Parábola de Jesús según San Juan. Parábola del redil. Juan 10:1. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:3-9. Jesús explicaba la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 13:18-19. Cuando Jesús dijo: una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, se refiere a la persona que escuchan sus palabras, pero se distraen en otras cosas que no tienen importancia, y como no disponen un poco de tiempo para meditar lo que han escuchado, no se dan ni menos cuenta que caminando según sus propios pensamientos y opiniones, están totalmente equivocados. Y cuando dijo: vinieron las aves y la comieron, pues en este caso las aves representan a Satanás, que también tiene sus ángeles que trabajan para su reino y día tras día se ocupan de mezclar el bien y el mal, y quien no está revestido con la coraza del Espíritu Santo fácilmente se puede confundir. Y Satanás, con gran astucia que tienes para engañar, se lleva toda la verdad que esa persona ha escuchado. 2. Y el que fue sembrado en el pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo 13:20-21. Aquí Jesús habla de la persona que escuchan las palabras y al momento las reciben con gozo, pero no se apoyan totalmente en Cristo y no pueden crecer espiritualmente, pues la raíz del cristiano es Cristo. Cuando Jesús explica que por causa de la aflicción o persecución a causa de la palabra luego tropieza, se refiere a aquella persona que dicen que creen y se consideran cristianos, y mientras las cosas van bien parecen verdaderos cristianos, pero cuando llega un momento de prueba, un momento de aflicción de cualquier índole, o cuando a causa de vivir en Cristo se ven obligados a renunciar a cualquier cosa agradable a su carne, por ejemplo un vicio, o a cualquier otra cosa no agradable a Dios, entonces dicen: para ser verdadero cristiano se necesita mucho sacrificio, y comienzan a pretender agradar a Dios viviendo una vida cristiana a modo de ello, y viven equivocadamente un evangelio inventado según ellos. Cuando Jesús dijo: y porque no tenía raíz se secó, Mateo 13:6, quiere decir, porque no estaba apoyado en él, murió espiritualmente. 3. El que fue sembrado entre los espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Mateo 13:22. En este caso, Jesús se refiere a las personas que no le dan el primer puesto de su vida a Dios y se afanan mucho, especialmente por las cosas materiales. Se olvidan que el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Y esas son personas que con su boca confiesan que creen en el Evangelio de Jesucristo, pero nunca buscan el tiempo para estudiar, meditar y practicar la palabra de Dios. Y son sus propios hechos que demuestran que no tienen una relación íntima con Dios. Continúan a vivir en el pecado, se dejan llevar de las corrientes naturales de este mundo y el engaño de la riqueza y las codicias de otra cosa predominan en sus corazones y tienen cegueras espirituales, pues no se dan cuenta que nunca han nacido de nuevo, que no han tenido un verdadero arrepentimiento, no se han convertido a Dios. La santidad no está en ellos y la palabra resta infructuosa. 4. En buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13:23. Aquí Jesús se refería a la persona que oyen la palabra y la entienden, o sea, aquella que cuando han conocido la verdad, es decir, a Jesús, se sienten comprometidos con Dios y sienten en su corazón lo que se llama misericordia por aquellos que todavía viven en una esclavitud del pecado. Estas son las personas que se recuerdan que gratuitamente han recibido gracia sobre gracia del Dios de misericordia y por amor a Cristo gratuitamente dan todo lo que pueden para que otros conozcan la verdad. Pues estas son las personas que perseveran en la fe en Cristo, aunque en los momentos más difíciles de sus vidas. Y se cumple en esas personas la palabra de Dios que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Y aquí, quien vive en Cristo, guiado por el poder del Espíritu Santo, da muchos frutos. Con esta parábola, Jesús ilustra los misterios del reino de los cielos. El sembrador es Jesús. La semilla es el Evangelio de salvación, la verdad, la buena noticia que Jesús vino a traer y a difundir al mundo, desde la caída del hombre en el Edén. La semilla sigue siendo la misma, ayer, hoy y en eterno, la verdad. Jesús es el primero y el gran sembrador, pero es también sembrador todo aquel que trabaja en favor de la obra de Dios.